A reading from the first letter of St. John. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, Everyone who y loves todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. without love does not know God. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. This way, the love of En God esto se manifestó el amor que Dios nos sent tiene, his only begotten en que Son, Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos and this is love. por medio de Él. Not that we have loved God, En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lord. Every nation on earth will adore you. Que todos los pueblos te sirvan, Señor. Que todos los pueblos te sirvan, Señor. God, Dios mío, your judgment in doubt confía tu juicio al Rey, para que rija a tu pueblo con justicia, shall govern your a tus humildes con and your rectitud. afflicted ones with judgment. Que todos los pueblos te sirvan, Señor. The mountains shall yield peace. Que los montes traigan paz y los collados justicia. He shall Que Él defienda a los humildes del pueblo save the y children. socorra a los hijos del pobre. Que todos los pueblos te sirvan, Señor. Justice shall flower in his day. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. May he Que rule domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que todos los pueblos te sirvan, Señor. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. The Lord sent me to bring glad tidings, El Señor me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, proclaim para anunciar a los cautivos la libertad. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria a tibi, Domine. When Jesus saw the vast crowd, En aquel tiempo Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, for they were like porque andaban como ovejas sin pastor, and he began to y empezó a enseñarles muchas cosas. by now it was Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: this is estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer. farms and villages Él les replicó: themselves. denle ustedes de comer. Ellos le preguntaron: Said to them in reply, ¿vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? but they said to him, Él les dijo: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. and give it to them to eat. Cuando lo averiguaron, le He dijeron: asked them, how many loaves do you have? 5 y 2 Go and peces. see. Él les mandó que hicieran recostarse a la gente sobre la hierba en grupos. 2 fish. So Ellos se acomodaron por grupos sit down in groups de 100 y de on the green 50. grass. The people took their places in rows. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, Then taking the 5 loaves and the alzó la mirada al cielo, looking up to heaven, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran, y repartieron entre todos los 2 peces. before the people. He also divided Comieron todos fish among them all. y se saciaron, They all ate and were satisfied. And y recogieron las sobras, their baskets full of fragments and what was left of the fish. 12 cestos de pan Those who ate of y the de loaves peces. were 5,000 men.
Los que comieron eran 5.000 hombres. Et pom Domini. Las tibi Christe. Any gospel bearing the great Cualquier evangelio que cuente el gran milagro de la multiplicación de los panes debe recordarnos inmediatamente la hermosa doctrina de la Santísima Eucaristía, that is from the words o sea, de las palabras de la consagración en adelante en la misa. no longer ordinary bread and Ya wine, no es pan y but vino really, ordinario, sino truly and substantially verdaderamente, realmente y sustancialmente el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. It's a beautiful thing to be Es algo recalling hermoso this doctrine of the recordar Eucharist esta during doctrina these de la Eucaristía Christmastide days durante between estos the días Epiphany, the navideños great entre la manifestation of Epifanía, God to la all gran manifestación de nations, Dios a todas las as the naciones, responsorial psalm told como el us Salmo today and yesterday. responsorial nos dice ayer y hoy, But also in preparation for pero his también en baptism, preparación which para begins su his bautismo que da inicio a 3 sus years of public ministry. 3 años de ministerio Tradition público. holds that our Lord's La public tradición ministry was cuenta for que el about ministerio 3 público del years. Señor fue como 3 años. But in one sense also, Pero en cierto sentido también, lamentablemente, the gospel today el recalls Evangelio de hoy conmemora a survey that came out in un sondeo 2019 que salió en el last year 2019 regarding what el año Catholics believe con about the respecto a lo que los católicos Michael creen Warsaw, acerca the de la chairman and Eucaristía. CEO of Michael EWTN, Warsaw, had a director very, general very de good WTN, tuvo written piece in the National Catholic escribió un Register artículo of muy bueno en el Prophets. Registro It appeared Católico on Nacional August 25th de of agosto 2019. 25 de And he 2019, wrote this. He said, quote, "A recent diciendo, Pew survey un on what cierto Americans know sondeo about de Pew religion acerca de lo que comes los as a wake-up estadounidenses call saben de la to many of religión us. es un llamado a The nosotros survey a despertar. conducted El in sondeo February of conducido en 2019 febrero del showed that 2019 only 1 in 3 mostró que Catholics solo in the 1 de United 3 States católicos en believes Estados in the real Unidos creen en presence la of Jesus presencia Christ real in the de Holy Jesucristo en la Eucharist. Sagrada Eucaristía. Yet the Church teaches the No Holy obstante, la Iglesia Eucharist is the enseña que la source Sagrada and summit Eucaristía es la fuente y of cima Catholic faith and de la life. fe católica y la vida. This centrality of the Eucharist Esta was centralidad taught de by la Christ Eucaristía fue himself, enseñada por Cristo mismo, affirmed by the Church afirmada Fathers, por los padres de la Iglesia y developed by continuamente theologians desarrollada por since the first teólogos century. desde el primer siglo. He continues, this belief is Continúa, fundamental to esta Catholicism. convicción es fundamental para el Saints have even been catolicismo. martyred Los out of santos han reverence sufrido for martirio Jesus incluso in the in por the reverencia a Jesús en la Eucharist. And yet Eucaristía. today his real presence No is obstante, either hoy su not presencia known, real o es misunderstood, desconocida, or rejected malentendida by o Catholics. rechazada por los católicos. 69% El believe that 69% creen que el pan y el vino de la Eucaristía son symbols meros of the símbolos body and blood. del cuerpo y la sangre de Jesucristo. That means that a mere Eso quiere decir que casi 31% 31% creen during the Mass, que durante la misa bread and wine el pan y el actually vino become de the hecho body and se blood of convierten en el Jesus. cuerpo y sangre de Jesús. Even among Catholics who Incluso attend entre los Mass católicos que van a once misa por lo menos una vez meaning por those semana, regularly o sea, exposed to the aquellos que scriptures regularmente based están on the expuestos a las religion, escrituras y a la homilía, que only enseña la 63% enseñanza de la Iglesia, know what solo el the Church teaches 63% conoce lo que la about Iglesia enseña sobre la transustanciación, the doctrine that tells us la doctrina que nos dice the elements, the very que los substance elementos of wine del pan y el vino is miraculously milagrosamente se transformed transforman en substance la sustancia of our Lord's body de and blood, soul, cuerpo y sangre, and alma y divinidad del Señor. The Pew Survey is another El sondeo de Pew es otro recordatorio of the work de that be done la in labor que Jesus' falta hacer real para presence and que la holy presencia real y la Sagrada Comunión de Jesús sean conocidas y más aún amadas. No es por accidente que tenemos esta hermosa lectura de hoy, la primera lectura de la carta de San Juan que nos habla del amor. La Eucaristía es la fuente y cima de toda la vida cristiana. Es la manifestación de Jesús con nosotros hasta que vuelva. En su presencia sacramental está con nosotros. Ya hablaremos más de eso. San Juan Pablo II energizó el enfoque en la sagrada presencia. El Papa Emérito Benedicto XVI buscó traer de vuelta un sentido de lo sagrado a la misa. El Papa Francisco ha afirmado la facultad del cuerpo y sangre de Cristo en la Eucaristía de transformar nuestras vidas. Nuevamente, este es este artículo que escribió Michael Warsaw, director general de WTN, titulado Llamado a despertar, abordando la confusión eucarística. Lo pueden encontrar en internet, es de agosto 25 del 2019 en el Registro Nacional Católico.
Now, number 1380 Número 1380 del Catecismo nos dice lo siguiente acerca de por qué Cristo dejó su presencia con nosotros después de su ascensión al cielo, para sentarse a la diestra de su Padre, 40 días después de Pascua, hasta que vuelva en su gloria, dejándonos esta presencia sacramental de la Eucaristía. 1380 del Catecismo. Es grandemente admirable que Cristo haya querido hacerse presente en su iglesia de esta singular manera. Puesto que Cristo iba a dejar a los suyos bajo su forma visible, quiso darnos su presencia sacramental, puesto que iba a ofrecerse en la cruz por nuestra salvación. Quiso que tuviéramos el memorial del amor con que nos había amado hasta el fin, hasta el don de su vida. En efecto, en su presencia eucarística, permanece misteriosamente en medio de nosotros como quien nos amó y se entregó por nosotros, y se queda bajo los signos que expresan y comunican este amor. It's all about love. Se trata del amor, This abiding sacramental presence esta presencia sacramental permanente, hasta que vuelva en su gloria. The Catechism of the Catholic El Church catecismo enseña que la Eucaristía es tanto un sacrificio como un alimento. La celebración eucarística de la misa es un sacrificio en el sentido de que representa o se hace presente nuevamente de forma no sangrienta el sacrificio sangriento de Cristo en la cruz por nuestra salvación. Cuando el sacerdote, obrando in persona Christi Capitis, o sea, en persona de Cristo la cabeza, pronuncia las palabras de la consagración sobre el pan y el vino, los elementos del pan y el vino quedan cambiados a través del milagro de la transustanciación en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, la segunda persona de la Sacratísima Eucaristía, que siguen luciendo como pan y vino, pero ya no son más pan y vino, sino realmente, verdaderamente y sustancialmente la presencia real de la humanidad y divinidad de Jesucristo, nuestro Señor, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Sacratísima Eucaristía. Qué don tan enorme es este de nuestro Señor. Esas hermosas palabras de consagración. Este es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Las palabras de Jesús están centradas en los demás, pero de forma muy en esta cultura tan secular y relativista, tenemos personas que dicen lo mismo acerca de sí mismos. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y puedo hacer lo que yo quiera con ello. Totalmente usurpando la ley moral que es revelada a través de la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, sostenidos por el depósito de la fe. La Eucaristía se trata del amor. La celebración eucarística es alimento aparte de sacrificio. Jesús mismo instituyó este sacramento en la última cena, el Jueves Santo, en el contexto de una comida. La última cena en el aposento alto, la noche de su arresto. ¿Antes de qué? Antes de ofrecer su sacrificio en la cruz el Viernes Santo, el día siguiente. El Concilio Vaticano II, en Sacrosanctum Concilio, la Iglesia dice lo siguiente, en el párrafo 1323. Dice, en la última cena, en la noche que fue traicionado, nuestro Señor instituyó el santo sacrificio de su cuerpo y sangre. Esto lo hizo para perpetuar el sacrificio de la cruz a lo largo de los tiempos hasta que vuelva nuevamente. Así pues, para encomendar a su esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, el sacramento del amor, señal de unidad, lazo de caridad, banquete pascual, en el que Cristo es consumido. La mente se llena de gracia y un voto de gloria futura es dado a nosotros. Qué hermosa síntesis de la doctrina eucarística, nada más en ese párrafo, el número 1323 del Catecismo. Una síntesis muy profundo de toda la doctrina eucarística. La Iglesia enseña en 1324, citando Lumen Gentium del Vaticano II, la sección 11, que la Eucaristía es la fuente y cima de la vida cristiana. Esas son dos palabras
very source, poderosas, la fuente misma y la cima, the very pinnacle, the very apex, the very el top. pináculo. The Eucharist is the very source La Eucaristía es la fuente y la cima de la vida cristiana. Son dos tight, purposefully used words. palabras que se usan muy intencionalmente. Escuchen esto, 1324, el siguiente párrafo. Synthesis in 1323. 1324 tells us the Eucharist 1324 nos dice, la Eucaristía es la fuente y cumbre de la vida cristiana. Los otros sacramentos, efectivamente, todos los ministerios eclesiásticos y obras del apostolado, de los que hablamos ayer, las obras del apostolado, los otros sacramentos, efectivamente, todos los ministerios eclesiásticos y obras del apostolado están unidos con la Eucaristía y están orientados hacia ella. Pues en la Sagrada Eucaristía se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, o sea, Cristo mismo, our Pasch. nuestra labor. He is our Pasch of the Paschal banquet, Él es el Cordero Pascual, the noun of the Paschal mystery. What is the Paschal mystery? I've said it before. pues el misterio pascual, ya lo he mencionado en el pasado. El misterio pascual es ese evento en 4 partes. That second use of the word event is capitalized. The Paschal mystery El is misterio pascual event, es event. ese evento en 4 partes de la pasión, muerte, resurrección y ascensión del Señor al cielo. The Eucharist is the source La Eucaristía es la fuente y cumbre de la vida cristiana. from Lumen Gentium, section 11. The other sacraments and indeed Los otros sacramentos, y efectivamente, todos los ministerios eclesiásticos y obras del apostolado están unidos con la Eucaristía y están orientados hacia ella. Pues en la Sagrada Eucaristía está contenido todo el bien espiritual de la Iglesia, o sea, Cristo mismo, nuestro Cordero Pascual. in other words, where the other six En otras palabras, en tanto que los otros 6 sacramentos the grace they signify, efectúan la gracia que simbolizan en las vidas de la persona, effect, that's with an E, not an A, where the other 6 sacraments effect, en donde los demás 6 sacramentos efectúan la gracia que simbolizan en la vida de la persona, pues cada sacramento efectúa su propia gracia. La Eucaristía no solo efectúa la gracia, the Eucharist sino que la Eucaristía es lo que simboliza, es body, blood, el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. look at it this way as well, where the Míralo de esta forma también, en tanto que los otros 6 sacramentos efectúan la gracia author of grace, del autor de la gracia, the Eucharist la Eucaristía es el autor de la gracia mismo. This is why we call it the most Por eso le llamamos el Santísimo Sacramento. blessed sacrament. Each sacrament has its own Cada sacramento tiene su propio channel. For example, baptism ordinarily llamado a la fama. called the gateway El bautismo. sacrament. Al bautismo se le llama el sacramento que nos abre las puertas. That's why we call baptism the gateway Es sacrament. el que tiene que recibirse antes que se puedan recibir los otros 6. Blessed sacrament. Así que en ese caso el bautismo es el Santísimo Sacramento. Pero cuando usamos esa frase para la Eucaristía, queremos decir que el autor de la gracia mismo está presente. Por eso podemos exponer el Santísimo Sacramento At EWTN, aquí todo el día en EWTN. Y es hermoso ver a los empleados que entran aquí en la capilla a lo largo del día hour or assigned half hour y before toman su hora o su media hora de descanso ante el Señor y su presencia eucarística todo el día entero aquí en esta capilla diaria de EWTN. I want to close by talking about the Quiero effects concluir hablando de los efectos o los frutos del sacramento de la Sacratísima Eucaristía. They're out of the Catechism of the Catholic Son Church. del Catecismo de la Iglesia Católica, número 1391 a 1405. 1391 through 1405. I just said that each of the 7 sacraments Acabo de decir que cada uno de los sacramentos efectúa su propia gracia o gracias en particular en la vida de las personas. Esta es una lista de algunos graces. 15 gracias efectuales de la Eucaristía. It unites one intimately with Christ. Nos une íntimamente con Cristo. Pues sí, claro que sí, pues se trata de Cristo mismo. Unites one with the heavenly liturgy. Number 3, through the Eucharist we A participate. través de la Eucaristía participamos en el sacrificio único de Cristo en la cruz. Number 4, the Eucharist Número 4, la Eucaristía nos limpia y nos separa de los pecados veniales. Número 5, la Eucaristía nos preserva de pecados mortales futuros. Number 6, Número 6,
La Eucaristía es verdadero elemento espiritual, pues recibimos al verdadero autor de la Grecia misma, Jesucristo. Número 7. La Eucaristía comunica el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad a nosotros. Número 8. La Eucaristía establece la comunidad de creyentes. Número 9. La Eucaristía proporciona una prefiguración de la vida futura en el cielo para el individuo. Número 10. La Eucaristía proporciona crecimiento en la vida cristiana al solidificar la vida espiritual de uno. Número 11. La Eucaristía proporciona un aumento de la gracia recibida en el bautismo. Número 12. La Eucaristía es una fuente de conversión y penitencia. Número 13. La Eucaristía nos ayuda a transformar la persona a través de Cristo. Número 14. La Eucaristía nos compromete con los pobres. Y número 15. La Eucaristía une a los cristianos. Esa unidad por la que Cristo reza en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Y nuevamente, para citar el párrafo 1324 del Catecismo, la Eucaristía en sí es señal de esa unión. Así pues, al contemplar el Evangelio de hoy y la primera lectura del amor, de la primera carta de San Juan y el Salmo, de que Él se ha vuelto una luz a todas las naciones, es un llamado a todos a que aceptemos esta hermosa doctrina de la transustación, de la presencia real de Cristo en la Eucaristía y el Evangelio de la multiplicación de los panes. Qué gran obsequio tenemos en la Sagrada Eucaristía, hermanos. Que Dios los bendiga.